Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos un módulo bastante interesante ahorita. Hay un pequeño cambio ahorita en la primera plática y es la programación metabólica y el papel de las proteínas en la salud futura. Es un gusto presentar una muy buena amiga, una nutrióloga excelente, con una reputación, bueno, van a ver su plática. Ella es nutrióloga, con especialidad en pediatría del Hospital Infantil de México y actualmente es la jefa de nutrición del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, Ariana, si quieres pasar, por favor. Yo creo que prefiero aquí abajo, aquí arriba, no, me dan miedo. No traen jitomates, ¿verdad? No dieron jitomates. Bueno, es un honor estar en esta Semana Nacional de Gastro y sobre todo el área pediatría, que es pues en donde yo me estoy desarrollando, donde yo me formé. Y bueno, es compartirles mi enfoque desde el punto de vista nutricional de qué estamos haciendo nosotros como profesionales de la salud y qué podemos hacer para cambiar esta situación que está teniendo nuestra niñez. Y bueno, empiezo con esta diapositiva viendo cuándo comienza la salud, cuando están los adolescentes, cuando están en etapa de que ya sabemos que hay una alta tasa de embarazos en adolescencia, pero nuestros adolescentes están bien alimentados, están bien nutridos como para tener todas esas, todo ese material de toda la maquinaria nutrimental para poder procrear y tener un embarazo saludable, tener un producto saludable. ¿O dónde vamos a empezar? En los primeros 1000 días, que estamos hablando en la parte de la gestación y los primeros 2 años de la vida. Y bueno, ¿de dónde viene esto de la programación metabólica? Por los años 90 estaba el doctor Barker haciendo esta observación de que había una exposición in útero y que había un legado o un sello que ellos le llamaban programación metabólica. Y esto fue en los años 90 y empezó a observar esto en las personas o en las mujeres embarazadas de la Segunda Guerra Mundial. Y veía que una relación muy importante entre productos de bajo peso al nacer y una resistencia a la insulina. Después, por los años 2000, viene otra hipótesis que le llaman del fenotipo ahorrador o el fenotipo TRPTI, que donde dice que obviamente una mala nutrición fetal va a tener adaptaciones metabólicas para tratar de poder tener esa supervivencia y acondicionarse a esas carencias nutricionales. ¿Qué está pasando en este fenotipo TRPTI? Que si habiendo una mala nutrición, pues obviamente va a haber una alteración a nivel pancreático, a nivel de los vasos vasculares, hígado, músculo, riñón. Entonces, todo eso a qué nos está llevando. Obviamente ya hay una hipótesis del desarrollo de origen de la salud y la enfermedad. Entonces, como a partir de observaciones se fue dando una observación de Barker que algo pasaba, después viene esa programación metabólica a partir de un fenotipo ahorrador y ahora viene ¿qué podemos hacer nosotros para evitar o mantener una buena salud futura? Y obviamente si nosotros incidimos desde etapas prenatales, obviamente vamos a tener mejor efecto, mejor calidad de vida, mejores seres humanos y metabólicamente bien programados. En el 2001 ya se había publicado en la revista Nature el proyecto del genoma humano. ¿Y por qué me estoy metiendo como el genoma? Porque justo vamos a plantearnos el punto de la epigenética y obviamente yo creo que ya estamos en este punto, donde obviamente ya el genoma humano ya lo descubrimos, pero ahora qué vamos a hacer con él, pero entonces ahora nos la están poniendo más difícil, porque ya no nada más vamos a hablar de proteínas, ya no vamos a hablar de carbohidratos, ahora nos vamos a meter a esta parte que bien dijo Rodrigo, la inmunonutrición. Y viene este término que es la epigenética y desde el año 1942 ya estaba este término, nada más que todavía no le queríamos poner la atención suficiente porque eran en modelos de animales, esto lo veían en animales. Y entonces, ¿qué es la epigenética? Obviamente son procesos que inducen cambios en la expresión de los genes sin cambiar o sin alterar la secuencia del DNA. Pero ¿qué pasaría si ustedes pudieran hacer ese cambio? O pudiéramos nosotros hacer incidir
en un embarazo saludable, en que nosotros podamos tener productos obviamente que sean productos que sean saludables y que estén metabólicamente bien programados, si nosotros podemos ayudarle a esa mamá. A lo mejor muchos de aquí son pediatras, gastropediatras, y a lo mejor ya llegan el primero ya crecidito, pero ya la mamá ya está pensando en el segundo, incluso a lo mejor sus esposas o incluso uno misma. Entonces ya uno ya está pensando en cómo me voy a programar, porque no nada más el impacto lo voy a tener en el primer producto, sino yo ya también voy a tener un impacto en una tercera generación. Entonces yo creo que es importante, porque no nada más vamos a hacer cambios en una generación, lo vamos a hacer en 3. Dicho de otra palabra, lo que es la epigenética, obviamente esto fue en modelos animales, está la larva. La larva puede alimentarse de polen y miel o puede alimentarse de jalea real. Obviamente el resultado de cómo se esté nutriendo esta larva, pues vamos a tener obviamente 2 escenarios diferentes. Uno donde voy a tener una abeja reina, que va a tener mayor tiempo de vida, o una abeja obrera, que va a tener menor tiempo de vida. Entonces yo creo que más claro cómo debemos alimentarnos, pues ya nos lo está dando la propia naturaleza. Y lo que les comentaba, obviamente, ya hablando de proteínas, pero también hablando de inmunonutrimentos, ya sabemos que hay un desequilibrio en esta parte de los inmunonutrimentos. Ahora la importancia de la vitamina D, muy poca importancia le damos a la coenzima Q10, pero es uno de los antioxidantes más potentes que hay en la naturaleza. El resveratrol, que ahora todo resveratrol, cremas antienvejecimiento, todo estamos hablando de obviamente contra el estrés oxidativo, y si nos damos cuenta cómo se están desarrollando estas enfermedades, son las crónico-degenerativas. Entonces estamos teniendo un desbalance en este efecto protector del sistema antioxidante. Y obviamente, ¿de qué depende? Pues cómo me estoy desarrollando en el ambiente, porque a lo mejor puedo tener mis propios genes, puedo tener mi propia información de DNA, pero si yo tengo un mal estilo de vida, si yo como mal, si no hago ejercicio, si fumamos, si tomamos, no digo drogamos, pero ojalá que no, pero obviamente si hacemos todo eso, pues estamos cambiando obviamente el ambiente y voy a detonar enfermedades. ¿Qué podemos hacer? Hasta este punto nosotros podemos tener efectos reversibles, pero ya cuando ya tenemos una manifestación de, por ejemplo, una alteración en la glicemia, pues obviamente ya vamos a estar predispuestos a presentar diabetes. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer un cambio, pero obviamente a lo mejor muchos vamos a estar en este punto donde podemos hacer un cambio entre la madre y el hijo, pero obviamente esto les queda mucha tarea a los médicos generales, porque a lo mejor son el primer contacto de muchas de las poblaciones, los ginecólogos, pero realmente los ginecólogos cuando ya nos indican suplementos de hierro, de ácido fólico, nos lo dan cuando ya estamos en las 12 semanas o ya pegaditos cuando nos enteramos que estábamos embarazadas, y lo ideal es trabajar mucho antes. Así que cuando ya estamos teniendo esos pensamientos, no digo cochinos, ¿verdad? Esos pensamientos de ser mamá, por supuesto que desde ahí ya nosotros, y no nada más la mamá, acuérdense que el 50% de la información también la da el papá, entonces chicos, también a suplementarse. Ahora, hablando un poco de la hipótesis de la proteína, nos establece que una alta ingesta proteica va a tener efectos en las respuestas hormonales, sobre todo porque va a haber una secreción de la insulina como factor de crecimiento. Y obviamente esto ¿qué va a pasar? Que nos va a programar para una aceleración al crecimiento y mayor adipogénesis. Entonces nosotros tenemos un periodo de ventana que es en el primer año de la vida. Estudios previos han visto que ciertos grupos de niños pueden ser muy sensibles. Acuérdense que cada quien tenemos nuestro propio sello, nuestra propia información de DNA. ¿Pero de qué va a depender? Pues obviamente ya estamos predispuestos, pero también es cómo nos van a alimentar y qué factores externos estamos teniendo. Y esto pues obviamente son productos de una mujer con diabetes gestacional y esto con una mujer sin haber cursado con ninguna manifestación durante su embarazo. En cuanto a los requerimientos de proteínas, sabemos que nos lo dicta la edad, cómo está la composición corporal y el estado fisiológico. En el primer año de la vida sabemos que es donde hay mayor síntesis proteica. Si se dan cuenta aquí, por grupos de edad, obviamente la ingesta diaria recomendada de proteínas en pretérmino es de 3.5 a 4,
y obviamente va disminuyendo hasta el 1 a 3 años, va de 1 gramo. Estoy hablando de niños saludables, niños sanos. Sabemos que muchos que nos desarrollamos en un medio hospitalario, pues sí tenemos otras necesidades de energía y de proteínas que obviamente tenemos que ir viendo qué tanta necesidad tener, pues obviamente tenemos que ir viendo crecimiento, cómo va ganando reserva muscular o cómo va modificando su composición corporal. Pero hablando específicamente, o sea, ya hablamos de una teoría de Barker, una hipótesis de Barker, de un fenotipo Tripty, de esta teoría del desarrollo de la enfermedad, pero ahora si nos vamos un poquito más específicos, si somos más quisquillosos, nos vamos a meter en la parte de los aminoácidos. Y quiero que le prestemos atención a estos 3 aminoácidos, que son los aminoácidos ramificados. La composición de la leche humana versus la leche de vaca no me voy a detener tanto, pero nada más quiero que vean cómo está la distribución energética de cómo es la leche humana, que está 7% de proteínas versus 21% la leche de vaca. Obviamente esto nos dicta mucho cómo estamos, la mayoría, como ayer nos presentó Salvador, qué tanto estamos introduciendo la leche de vaca antes del año de edad, pues también no nada más estamos metiendo así como tal la parte de leche de vaca, sino que estamos modificando el aporte energético que están recibiendo esos pacientes. Cuando nos dice esta hipótesis de la ingesta de la proteína, obviamente dice que una alta ingesta de proteína en edades tempranas, que está relacionada con una mayor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, que sí dijimos que eran isoleucina, leucina y valina, esos van a provocar que haya mayor secreción de esta insulina como factor de crecimiento, va a aumentar la actividad adipogénica y obviamente vamos a tener problemas de obesidad y trastornos asociados en edades futuras. Y nuevamente aquí viene cómo está la cantidad de proteína en la leche en la leche madura, en la leche de transición, leche madura, y aquí termina en promedio en 1.2 gramos por 100 mililitros o 1.8 por 100 kilocalorías. Dicho de otra manera, cuando nosotros estamos alimentando a un niño con leche materna, tenemos una cantidad moderada de proteína, tenemos poca cantidad de aminoácidos ramificados, específicamente leucina, que estimula la secreción de insulina, y obviamente esa insulina va a estimular a la insulina como factor de crecimiento y es lo que me da la parte de adipogénesis. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros estamos alimentando a un niño con una leche con un alto contenido de proteína? Pues vamos a tener mayor cantidad de leucina, vamos a hacer que esta insulina secrete mayor cantidad de insulina como factor de crecimiento, obviamente va a haber un exceso de adipogénesis. Y en cuanto a esta parte de ajuste proteico, modificación de proteínas, estas siglas se llama casein glucomacropéptido. Y es lo que hacen es ajustar la proteína, aumentando treonina y disminuyendo triptofano. Y ayudan a acercar a los aminoácidos de cadena ramificada a niveles cercanos a la leche materna. No todas las fórmulas infantiles lo tienen. ¿Y qué pasa con este casein glucomacropéptido? Porque dijimos, bueno, es que suena medio raro, o sea, suena muy difícil. Me costó trabajo un poquito aprenderme CGM. Pero bueno, en estudios se han visto que este casein glucomacropéptido es una proteína glucosilada que aproximadamente tiene 40% de galactoligosacáridos. Entonces se recordarán qué efectos tenían los prebióticos que ayudaban a la parte de lo que era para las infecciones, o sea, incluso en estudios está mal decirlo en ratas, pero de ahí es donde se empiezan a hacer todas las modificaciones, pero justo ahí hay una disminución en la parte de lo que es la diarrea, o sea, disminuye el que tenga esta modificación proteica. Y esto es lo que les comentaba, o sea, qué es lo que están haciendo con las fórmulas, es nivelar la parte de triptofano, bajar los niveles de treonina para tener ese ajuste proteico. Y esto es a lo que queremos llegar, que obviamente este nivel amarillo es el rango donde se mantiene los aminoácidos de la leche humana y estos son los ajustes proteicos, nuevamente isoleucina, lisina y valina. Y uno diría, bueno, ya le hicimos el ajuste proteico, le bajamos las proteínas, pero ¿qué va a pasar con el crecimiento? Entonces, cuando hicieron este estudio,
Raya, que hizo este estudio donde dio a 3 grupos, uno con leche materna, uno con alta proteína y otro con proteína baja o similar a la leche materna, pues obviamente vio que la ganancia de peso pues estaba diferente en los grupos de leche, rangos de leche materna y la fórmula con el ajuste proteico. Y aquí en este mismo estudio, que fue donde vieron cómo estaba el crecimiento, vean la ganancia de peso que tiene la fórmula de inicio con proteína baja versus la fórmula con proteína alta. Y en cuanto a crecimiento, en crecimiento lineal, vieron que obviamente la fórmula con mayor cantidad de proteína pues crecían más y pareciera que entonces eso está bien, ¿no? Pues que crezca, pero ¿qué está pasando con tejido adiposo y qué está pasando a futuro? Entonces a futuro lo que vieron es que obviamente el índice de masa corporal con aquella fórmula con proteína alta, vean el índice de masa corporal donde estaba versus con el leche materna y versus con el de fórmula de inicio con la proteína ajustado. Pero obviamente este estudio lo llevaron a 6 años y vieron que obviamente a los 6 años pues tenía un mayor índice de masa corporal y los de leche con baja proteína y los de leche materna pues realmente no modificaron. Entonces la conclusión es que obviamente niños con alto contenido de proteína que son alimentados con alto contenido de proteína pues tienen 2 veces más riesgo de presentar obesidad. Entonces yo les pregunto, ¿podríamos hacer algún cambio desde ahí? Por supuesto que podemos hacer el cambio. Son pequeños y obviamente aquí estoy hablando nada más de leche, o la parte de la fórmula láctea. Obviamente también tienen que ver otros factores, como ayer bien nos lo estableció Salvador, pero obviamente si estos niños tuvieron las mismas condiciones, si fueron monitoreados bajo las mismas condiciones y lo único que modificó fue cómo estaban alimentados con la leche, con las fórmulas, pues obviamente podemos hacer un cambio. Y bueno, y esto nada más es otra vez el del doctor Colexco, que apenas es de este año, y nos vuelve a establecer obviamente esta prevalencia de obesidad que estamos teniendo en niños con alimentados con alto contenido de proteína. Pero ¿qué pasa ahora por órganos? Porque ya vimos que obviamente es ganancia de peso, tejido adiposo, pero ¿qué está pasando con órganos, por ejemplo, el riñón? En este estudio lo que vieron fueron otra vez tres grupos con alto contenido de proteína, bajo contenido de proteína y leche humana. Y vieron que los niños a los 6 meses con alto contenido de proteína, el volumen del riñón era mayor y los niveles de urea eran más altos. Y obviamente los niños con proteína baja y leche materna no difirieron en el tamaño. Y obviamente a raíz de este estudio pues se han venido arrancando otros más. Por ejemplo, está este otro de qué está pasando con el alto contenido de proteína y el corazón. Entonces otra vez hicieron 3 grupos, son grupos pequeños, donde le hicieron este seguimiento hasta los 2 años, les hicieron ecocardiografía, les midieron la presión arterial y les midieron esta insulina como factor de crecimiento, y lo que observaron es que la fracción de eyección fue más alta en el grupo de alto contenido de proteína versus el moderado. La insulina como factor de crecimiento estaba incrementada, obviamente en el grupo de mayor contenido de proteína versus la de baja proteína y la de leche materna, y a los 2 años la presión arterial sistólica se encontró aumentada en el grupo de alta proteína. Y obviamente lo que ellos proponen es esta teoría, que una alta ingesta de proteína obviamente nos vuelve a aumentar la insulina como factor de crecimiento, hay mayor composición de masa corporal, obviamente requieren mayor cantidad de energía, hay una respuesta adrenérgica y esto nos lleva a lo que es la fracción de eyección aumentada, y obviamente aquí tenemos toda la presión arterial mantenida, pero si dejamos que esto progrese, obviamente vamos a tener a niños con hipertensión, y yo creo que ahorita nuestro hoy por hoy que tenemos que hacer dentro de nuestra evaluación de los niños es tomar lo que es la presión arterial y obviamente estarlos monitoreando. Y se los comparto porque fue un estudio donde les hicieron encuestas a profesionales de la salud y obviamente fue dirigido a médicos que obviamente les hacían preguntas como qué era lo que recomendaban ustedes para iniciar la alimentación complementaria. No fue hecho aquí, qué bueno, ¿no? Cuando nos vengan a preguntar los podemos sacar, pero qué bueno que fue hecho en otro lado, pero yo les comparto esta información para que nosotros podamos tomar de esta diapositiva y poderlo implementar en sus lugares donde ustedes puedan hacer el cambio en sus pacientes. Y a lo que voy es que obviamente nosotros, como ayer nos lo presentaba Salvador, iniciamos regularmente con frutas, verduras, carne,
Pero les pregunto, ¿qué pasa con la grasa? En este porcentaje, vean cómo está el porcentaje de hidratos de carbono, de grasa y de proteínas. Pero lo que es correcto es que nos mantengamos en este lapso. O sea, vean, esto es lo recomendado: 6% de proteína, 40% de grasa y 52% de hidratos. ¿Dónde estamos teniendo nuestro problema? En las grasas, pero obviamente no les voy a pedir que coman chorizo, tocino, sino son grasas saludables, cosa que nosotros no hacemos. ¿Cuántos de aquí nosotros indicamos aguacate a los 6, 7 meses? Poquitos, somos como 4, más o menos 5. Pero realmente nosotros no lo indicamos. O el que le agreguemos aceite a las papillas. ¿Por qué nosotros sí comemos bien sabroso un huevito frito y a los niños les damos huevito nada más con agua, escalfado, o lo damos huevito duro? No lo hacemos. Entonces, obviamente, este ajuste de energía es el que nos está haciendo falta. Y acuérdense que las grasas saludables son muy importantes esos 1000 días, así como es la proteína, también es la grasa. Y bueno, este reporte de caso lo hizo el doctor Koletzko, fue cerca del 2014 y vio un producto macrosómico. Analizaron la composición de la leche materna porque a los 4 meses pensaba 11 kilos. Obviamente dicen, no, esa no existe. Por supuesto que sí existe. Yo creo que más de ustedes si han tenido más de uno o por lo menos uno, sí lo han tenido. Y obviamente aquí lo que vieron es que la proteína evidentemente estaba más elevada, 1.25 versus 0.8. Parecieran números tan pequeños y que no significan, pero vean, es 56% más. O sea, sí es una pequeña diferencia. La adiponectina obviamente estaba más elevada, hasta un 36%. Digo, y este fue un reporte de caso. Yo dije, demonios, ¿por qué en mi servicio no tenemos niveles de adiponectina? Y eso, porque yo también los tengo, ¿no? Tengo niños que obviamente tienen 5 meses, pesa 11 kilos, este chiquito que nos llegó apenas hace 2 meses, que pesaba 8 kilos con 4 meses. Díganme si este niño se va a poder sentar, si va a poder hacer sus movimientos, o sea, no. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Bueno, primero sospechar algo, porque no es normal, pero bueno, sí, ya el doctor Koletzko también vio que y eran a pura leche materna, ni siquiera eran con fórmula. Obviamente vigilancia, tenemos que ver la parte de alimentación complementaria y obviamente cambios en el estilo de vida. Mis conclusiones de esta plática es: un aporte adecuado de proteínas durante el primer año de vida ha demostrado que reduce el riesgo de obesidad. El personal de salud debemos de promover la lactancia materna y si esta no es posible, de verdad, elegir una fórmula que tenga ese ajuste proteico y esa modificación de proteína, porque ahí podemos nosotros incidir. Y bueno, les agradezco su atención y los dejo con esta diapositiva que me quedé. Niños saludables, ¿es un reto o es una oportunidad que podemos hacer nosotros? Muchas gracias.